Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a ver el segundo vídeo dedicado al carro de herramientas Mannesmann. Ya os prometí que íbamos a ver cada una de las bandejas que lo componen detenidamente con cada una de las herramientas que traen, ¿vale? Por si os decidís a comprarlo para que conozcáis en profundidad qué equipamiento es el que trae este carro de herramientas, ¿de acuerdo? Entonces, como ya os dije anteriormente, en el vídeo anterior, las bandejas son todas intercambiables. Podemos ponerlas en el cajón que más nos guste, el que más nos convenga. Es decir, podemos poner la 1 en el 6 o el 5 en el 2, en fin, cada uno como más le guste. Voy a empezar por la bandeja número 1, ¿de acuerdo? Todas las bandejas vienen marcadas con su número, en relieve. Las bandejas, ya os dije, son plásticos rígidos, ¿vale? Me gustan más porque en contraposición con el EVA, pues el plástico no se ensucia tanto y bueno, en caso de que se ensucie por cualquier motivo, para quitarle el polvo, cualquier líquido, cualquier mancha que tenga, pues sencillamente sacamos las herramientas, la limpiamos, secamos y la volvemos a poner, ¿de acuerdo? Y ya tenemos otra vez la bandeja completamente limpia. Bueno, como os estaba diciendo, esta es la bandeja número 1, que está compuesta por las llaves Allen y llaves Torx. Son 9 llaves Allen y 9 llaves Torx, como podéis ver aquí. ¿De acuerdo? Cada uno de los compartimientos para cada una de las llaves, como podréis ver aquí, están grabados en relieve, ¿vale? Para que podamos organizar nuestra herramienta y localizarlas con facilidad. Y bueno, pues ya os dije que el sistema EVA pues viene serigrafiado y bueno, con el tiempo acaban borrándose y aquí bueno, pues vienen en relieve, lo que le dará más permanencia, más longevidad, supongo, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto cada uno, para el gusto están los colores, ¿no? Cada cual tendrá su preferencia. Yo el mío prefiero este sistema, ¿de acuerdo? Pero cada cual tendrá su propio criterio. Bueno, como os voy diciendo, 9 llaves Allen, 9 llaves Torx. Las llaves Allen son la H2, H3, H4, la H2 y medio, H5, 6, H8, 10 y 12 milímetros. ¿De acuerdo? Las pequeñas son las de 2 y las 3, son de 100 milímetros de longitud, ¿vale? Y desde la 4 hasta la 6 son de 150 milímetros y desde la 8 hasta la 12 son de 200 milímetros de longitud, ¿de acuerdo? En el caso de las llaves Torx tenemos la Torx 15, perdón, la Torx 10, Torx 15, Torx 20, Torx 25, Torx 30, Torx 40, Torx 45, Torx 50 y Torx 55. También los números serigrafiados, o sea, los números en relieve, perdón. Y igual que anteriormente, las pequeñas, la Torx 10, la Torx 15 y la Torx 20 son de 100 milímetros de longitud, la Torx 25, la Torx 30, la Torx 40 son de 150 y la Torx 45, la 50 y la 55 son de 200 milímetros de longitud, ¿de acuerdo? Entonces, podemos ver que todos los mangos son de plástico, ¿de acuerdo? Todos tienen serigrafiado aquí una pegatina con el nombre del fabricante, Bruder Mannesmann, ¿de acuerdo? Y por el otro lado tienen la medida de la llave, que bueno, yo pienso que aquí se han equivocado un poco, ¿vale? Porque, en fin, yo creo que hubiese sido más práctico que lo hubiesen puesto al contrario, que se viese el número, ¿no? Y no la marca, pero en fin, ya lo tenemos también en cada alojamiento y las podemos localizar fácilmente, ¿de acuerdo? Todas las llaves Allen tienen el extremo en forma de bola,
En esta lo podemos apreciar más fácilmente, ¿de acuerdo? Para poder utilizarla con un pequeño ángulo de inclinación, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver, esta es la Allen de 12 milímetros, ¿de acuerdo? Todas tienen el extremo largo acabado en forma de bola, como ya conoceréis. Con las llaves Torx ocurre la particularidad de que por el extremo corto son Torx de seguridad y por el extremo largo no, son Torx normales, ¿de acuerdo? No sé exactamente por qué ha decidido el fabricante hacerlo así, pero bueno, es un detalle para que lo conozcáis. Aquí también ocurre de que la pegatina con la medida está en el lado inferior cuando lo ponemos en la bandeja. Pues bien, amigos, esto creo que es todo lo que puedo comentaros. Como ya os dije, las medidas de cada una de las bandejas son de 54 milímetros por 54 centímetros por 39,5. Ya sabemos, son llaves Allen y llaves Torx, las medidas las más usuales. Y bueno, el uso de este tipo de herramientas pues es bastante conocido. ¿Qué puedo deciros después de la experiencia que he visto en taller con esta herramienta? Pues los mangos, cuando tienen mucho tiempo, pues se parten, ¿vale? Suelen partir por aquí, ¿de acuerdo? La llave sigue funcionando, pero el plástico salta. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tendremos que utilizarlas con prudencia para conservarlas lo mejor posible y utilizar otro tipo de herramienta en caso de que en los tornillos estén muy apretados. Os digo que esto ha ocurrido con tornillos que estaban bastante apretados. Y bueno, no es el uso más adecuado para este tipo de herramientas. Hablo aflojando tornillos con el extremo largo, ¿de acuerdo? Por aquí ha partido el plástico, por esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Cuando teníamos que haber utilizado el extremo corto o haber utilizado una llave de vaso, bueno, pues por no cambiar de herramienta hemos utilizado esta con el mango largo y bueno, ha partido el plástico, ¿de acuerdo? Hay que decir todo, lo bueno y lo malo. Pues nada, amigos, espero que os haya gustado. En la siguiente vídeo pues mostraremos la bandeja número 2 y os dejo con la duda para que sepáis cuál es y así os animéis a verlo, ¿de acuerdo? Es una pequeña broma. Bueno, pues nada, amigos, si os ha gustado, nos vemos en el próximo vídeo.